Bueno, y como anticipamos, nos vamos a meter en la primera entrevista de este martes. Le dijimos, hoy vamos a charlar un poco de esta situación en San Isidro con una gran cantidad de propiedades lujosas, muy bien ubicadas, muy valiosas, que muestran una deuda de ABL, ¿sí? Una deuda de ABL que contaba el municipio, y les contábamos en una nota hace unos días, alcanzan los 400 millones de pesos nada más de 90 propiedades. Digo, muchas de ellas, nos contaban del municipio, pertenecientes a sociedades anónimas o empresas offshore. Bueno, para charlar un poquito de esto, de esta situación y de qué herramientas tiene el municipio y cómo está en general la situación de pago de tasas, estamos en comunicación con María Rosa García Menuzzi, que es la secretaria legal y técnica del municipio de San Isidro. María Rosa, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa web? Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por este rato de charla con ¿Qué pasa? Bueno, María Rosa, la presentación es esa, la información que de alguna manera hizo pública el municipio. No es la primera vez, digamos, ¿no? Y convocando a la recapacitación, si se quiere, de alguna manera, de los propietarios. Contame cómo está esta situación. Dame alguna precisión más de estos datos gruesos que estuve contando. Bueno, Ariel, te cuento. Sí. Esto no es de ahora, este proceso comenzó en la pandemia. Uh-huh. En la pandemia nosotros advertimos, hacemos un estudio pormenorizado de las cuentas deudoras, y advertimos que muchas de ellas, descartando las deudas que digamos que podían tener un contenido social, claro, o un problema social o un problema propio de la pandemia, donde había un parate económico generalizado, nos encontramos con una gran cantidad de mansiones de propiedades de sociedades anónimas, como bien vos comentabas, muchas de ellas offshore, es decir, con domicilios en paraísos fiscales, que adeudaran sumas siderales, años y años sin pagar una sola contribución por alumbrado, barrido y limpieza. Así es que acudimos rápidamente a un estudio más profundo de la situación y comenzamos, por instrucción precisa del intendente, a pedir subasta en esos juicios de apremio. Las deudas municipales se persiguen a través de un juicio de apremio. Uh-huh. Como advertimos que eran casas, algunas deshabitadas, pero en su mayoría habitadas, con un total desprecio de un sistema que es de todos, que es el sistema municipal, claro, y en una pandemia en donde justamente estábamos sosteniendo 3 hospitales públicos y 14 unidades de atención primaria, la situación se transformó en irritante, razón por la cual comenzamos a preparar carpetas que reunieran estas características, que se trataran de propiedades de una alta evaluación y donde nosotros comprobáramos que los propietarios sí, a través de sistemas de averiguación, sí cumplían con otras obligaciones, como por ejemplo con ARBA, o mantenían un nivel de vida acorde a esas mansiones y sin embargo no pagaban la tasa de ABL. Así es que frente a propietarios que en su mayoría pagan, porque los contribuyentes de San Isidro pagan puntualmente sus tasas, nos encontramos con esta situación muy injusta y la instrucción del intendente fue llevar esto hasta las últimas consecuencias. Así es que entablamos estas primeras carpetas en la pandemia, uh-huh, que hoy ya llegan a más de 90 las propiedades que están en proceso de ejecución. 25 llegaron a la instancia del remate, pero lo que pasa es que como en estos casos, Ariel, no se trata de gente con imposibilidad de pagar, sino claro, que se trata de gente que ha especulado, llevan el tema hasta las últimas consecuencias y luego, frente a la fecha de remate, depositan en el juzgado las sumas y todos los costos y los honorarios y todo lo que costó llevar adelante esa ejecución. Es decir, especulan hasta último momento y no se llega al remate. ¿Por qué? Justamente porque hay gente que tiene capacidad contributiva, entonces claro, finalmente paga, acuciado por un proceso, pero paga. Lo charlamos recién en la introducción cuando presentábamos el tema. Decía, yo le voy a preguntar esto, digo, que sobre todo en un contexto inflacionario como en Argentina, si hay algún mecanismo de actualización de esa deuda. Sí, hay un mecanismo de actualización. Y decía, espero que me diga que sí, porque si no vamos a estar diciéndole públicamente a la gente que no pague para especular hasta último momento. Pero contame, digo, ¿por qué llega, digo, ¿cuál es este mecanismo de especulación, digamos, no?
Bueno, es en realidad una situación de desprecio por un lo público, que es de todos, claro. no, por lo público, exactamente, porque fíjate, Ariel, que la calle se sigue alumbrando y los residuos se le siguen levantando, tanto al que paga con un gran esfuerzo la tasa municipal como al que no lo paga, como estos casos de los que estamos hablando. Esa gente sí usa de los servicios, sí usa de esos servicios y de muchos otros, porque con el ABL no solamente se alumbra, se barre las calles, sino que se mantienen todo el sistema de salud, que es de excelencia de San Isidro, más los espacios públicos, más la recolección de residuos, la higiene urbana, en fin, una cantidad, el patrullaje municipal, los patrulleros que nosotros vemos que cuidan a nuestros vecinos, bueno, todo eso es en beneficio de todos los vecinos, claro, inclusive de los que no pagan. Razón por la cual lo que intentamos es que en San Isidro se sepa que no es lo mismo, ni tiene el mismo trato el que paga que el que no paga. Claro. En relación a lo que vos me decís, nosotros hemos instaurado un sistema de multas, porque con la actualización no alcanzaba, porque claro, no es previsible. Vos imaginate que los presupuestos se hacen anualmente y nadie puede imaginar, lamentablemente, lo que ocurre en este país y cuáles son los índices de inflación. Entonces hemos instaurado un sistema de multas, además de los recargos, que son realmente ejemplificadoras y que hacen que cada vez que pasa un mes sumen más y más más y más sumas de carácter punitorio, además de los intereses, de modo tal de que no sea tanta la pérdida del municipio y de modo tal también de establecer una justicia entre todos los contribuyentes, ¿no? El que paga y el que no paga. Estas propiedades rondan los $2 millones, Ariel, no estamos hablando de propiedades de una casa normal de clase media, estamos hablando de propiedades de gran cuantía y de propiedades que son de titularidad de empresas, en su mayoría de sociedades anónimas, ¿no? María Rosa, en estos 2 años, en estas 25, me decís, procesos hubo que... muchísimas carpetas, 25 llegaron. Sí, estas 25, y que finalmente... ¿Cuánto tienen alguna cuantificación de cuánto se recuperó, digamos, no? Sí, mira, yo lo que te puedo decir, que en estas 90... carpetas que restan, estamos hablando de más de 400 millones de pesos. Así que estamos hablando de más de $1 millón. Claro. En estas solamente carpetas que restan. Así que lo que hemos recaudado, yo creo que rondan hasta ahora más de los 300 millones de pesos. Bien. En estos procedimientos, porque lo que quiero comunicar con claridad para el oyente, que nunca se va a llevar a esta instancia de remate a una deuda de alguien que ha tenido dificultades, que no ha pagado por tener dificultades y que se acerca al municipio para plantear el caso. Claro. Antes de llegar a un remate hay por lo menos 10 notificaciones, muchas de carácter administrativo, otras que con la boleta vos te atrasás el periodo y en la boleta te viene en el próximo periodo, usted deuda 1, 2, 3 periodos con el monto y te habilitan a pagar. Luego mandamos notificaciones administrativas de la existencia de la deuda. Luego una notificación prejudicial diciendo que vamos a instaurar el juicio y luego posteriormente ya las notificaciones que corren con el traslado de demanda y las distintas instancias judiciales. Quiere decir que hubo muchas oportunidades antes de llegar a un remate para que el contribuyente se acerque. Siempre, por eso es que nosotros decimos que especuló hasta el final. ¿Por qué? Porque cuidamos bien cuáles son las propiedades que llevamos a remate para no cometer una injusticia y porque además se han dado muchas oportunidades para acudir al pago y no lo han hecho. No, y como decís, esto es claramente una manera especulativa cuando uno ve que son propiedades que están habitadas, que pagan sus servicios, que pagan hasta otras contribuciones que puedan tener consecuencias. Siempre se dice que la ABL es el más débil, ¿no? Porque no se te corta nada si no pagás el ABL. ARBA por ahí tenés algún problema para trabajar con el Estado, para cobrarle al Estado provincial y demás, pero el ABL tiene esa debilidad. Igual, como resaltabas... Además, hasta ahora, Daniel, no era un sistema temible. Claro. ¿Sí? Como el de ARBA, que te embarga, que te mete, ¿sí? Que te mete una medida cautelar. Hasta ahora, no porque no quisiéramos, porque no tenemos esas herramientas otorgadas por la ley, pero sí tenemos la obligación de perseguir las deudas municipales. Es una obligación que nos impone la provincia de Buenos Aires en la Ley Orgánica de los Municipios y que nos controla en su cumplimiento el Tribunal de Cuentas. Pero bueno, nosotros ya te digo, hacemos todo un trabajo y hacemos toda una selección y damos un montón de oportunidades. Estas propiedades no han acudido por una decisión propia y no han tenido una mínima voluntad o interés en el pago durante décadas, porque hay de estas 2 propiedades últimas que salieron en los medios, una no pagaba desde el 2014 y la otra desde el 2003. Claro. Con deudas que ascienden 2003, a más de 5 millones de pesos, son ¿no? 20 años.
Es muchísimo, es muchísimo. Por eso la verdad, fíjate, estamos hablando de propiedades con 7 baños, con living, comedor, estar, piscina, por supuesto, quincho, dependencias de servicio dobles, es decir, por lo menos para 4 personas de auxiliar doméstico. Entonces estamos hablando de propiedades que superan los $2 millones y de gente que vive de acuerdo a esa propiedad y que no paga sus tasas. María Rosa, no es específicamente que pagamos todos los meses, ¿no? No, tal cual. No es específicamente tuyo porque vos llevas esta causa legal, pero tendrás alguna información de cómo está la cobrabilidad, digamos, ¿no? Que seguramente la pandemia se resintió, pero ¿cómo está hoy la cobrabilidad? Nosotros tenemos, la verdad, que agradecer muchísimo al contribuyente de San Isidro porque nos acompaña con el pago de los impuestos en un porcentual que ronda más del 80%. Es decir, que tenemos un buen cumplimiento y una gran satisfacción en esto. Por eso es que no podemos permitir que el que paga se sienta igualado con estos vivos, si me permitís la expresión, que no pagan y que especulan y que tienen con qué pagar. Mientras ese sistema, como vos bien decís, no se suspende. Las patrullas siguen circulando y cuidándonos, también a ellos. El hospital sigue abierto, también a ellos, ¿sí? Sacan el registro de conducir. Hacen todo, pero sin embargo especulan y llegan a deudas siderales para con el municipio. Esto es lo que el intendente nos dio instrucción de cumplir y que en tribunales, te quiero contar, ha sido tomado con muy buen tino por los jueces y realmente nos dan la razón en estos procedimientos y nos facilitan y la verdad es que dicen ojalá todos los municipios lo hicieran, ¿no? Porque es un modo de que el contribuyente se sienta por lo menos entendido y con la gratificación que tiene que tener el gobierno municipal para que ellos cuando se cumple con sus obligaciones, ¿no? Y además te sumo esto, que pensando en la entrevista yo decía, ¿cuánto tiempo durará un proceso de esto? Me estás diciendo que los que empezaron en 2020 hay 25 que ya llegaron a alguna resolución. Sí, no es un proceso largo, Ariel, es un proceso corto. Comparado a los tiempos que tiene la justicia argentina, me asombró. Pensé que me ibas a decir que todavía estaban en camino, digamos, ¿no? Es un proceso sumarísimo, te diría, de muy rápida gestión. El apremio es un juicio sencillo porque es un título. Es como si hubieras librado un cheque si vos no pagás el impuesto. Entonces, con el certificado de deuda, te imaginas estas deudas y vamos ampliándolo porque siguen sin pagar. Claro. Entonces, los que estaban debiendo 2 millones ahora deben 3. Entonces, seguimos ampliando esos juicios y bueno, ocurre que sí, a veces estas empresas presentan apoderados, apelan, acuden a distintas instancias y retardan un poco el proceso, pero son procesos muy rápidos. Ya te digo, cuando se llega a la fecha que se impone la fecha de subasta y el día y hora de subasta, rápidamente acuden a pagar. O también acuden a pagar cuando ven que se efectúan estos procedimientos por el mismo escarnio social de decir, bueno, están haciéndolo en mi casa, ¿no? Claro. Viven en barrios muy acomodados. Estas 2 últimas fueron en barrios muy, muy acomodados de Acasuso. Antes que salga la foto de mi casa, mejor paso por el municipio. Muchísima gente acudió, muchísima. Esto ya te digo que no hay posibilidad ni de cuotas ni de nada, porque en realidad han llevado a la administración a un dispendio, porque también genera todo un gasto, un cuerpo de abogados que tiene que movilizarse. Todo esto es algo que no debía haber existido nunca y que genera un costo adicional. Y me decís esto, los pagos... ¿La publicidad ha sido efectiva, la publicidad de estos casos? Mira, por ejemplo, las últimas imágenes, no habían pasado 2 horas que ya había 4 que estaban pidiendo pagar y que por supuesto tuvieron que ir al expediente a pagar no solamente la deuda, sino todos los gastos que en los que hicieron incurrir al municipio, que en realidad es plata de los vecinos. Todo este dinero tiene que volver al sistema municipal y ser devuelto en salud, en higiene, en todos los servicios, en patrullaje, en todos los servicios que deben darse al contribuyente, ¿no? María Rosa, clarísimo, te agradecemos. La verdad, muy interesante la mirada sobre esto que llamó la atención a todos, indignó a muchos, asombró a algunos, a otros no tanto, pero bueno, son buenas noticias, ¿no? Que el Estado tiene herramientas para combatir a esta especulación y bueno, si de alguna manera sumamos a que alguno más se acerque, bienvenido. Les agradecemos nosotros mucho a ustedes, porque en realidad queremos que quede claro que esto no es contra nadie, ¿sí? No es una medida contra nadie, sino a favor de todos los vecinos de San Isidro, porque es frenar la especulación de unos pocos para convertirla en beneficio de muchos. Creemos que es un pequeño acto de justicia para todos aquellos que mes a mes cumplen con las obligaciones y que por favor no se confunda el contribuyente. No estamos en contra del contribuyente que con mucho esfuerzo paga y que se pueda trazar una u otra cuota
puede acudir al municipio. De esto no se trata. Se trata de la especulación de gente que tiene mansiones y que debe deudas siderales con el municipio. Es claro. María Rosa García Minuzzi, secretaria legal y técnica del municipio de San Isidro, contándonos esta situación de las mansiones, de casi un centenar de mansiones con deudas siderales con el fisco municipal. Muchas gracias, María Rosa. Gracias, Ariel, a ustedes, muy amables. Ha pasado entonces así, hemos charlado del primer tema, nos vamos a música un poquito y nos metemos en un conflicto, también de dinero, pero que se mete con el bolsillo del laburante y con la rueda de todos, ¿no? Ha dado para título, ¿no? Sí, el conflicto que no se pincha, no lo ponen sobre ruedas, se estira como, se hace de goma, digamos, ¿no? Bueno, hemos leído la posibilidad de creatividad de los editores, colegas. Nosotros hemos sido más austeros y estamos haciendo un homenaje a los colegas que le buscan la vuelta para poner un poco de onda a la realidad cotidiana, pero nos vamos a meter en una realidad conflictiva, un conflicto que no parece tener salida hoy. Uno escucha a una parte y a la otra, escucha discursos muy distintos, escucha a los trabajadores diciendo nos ofrecieron un 38% de aumento en una industria súper rentable, con grandes ganancias y una inflación del 100%. Y por el otro lado dice, nosotros estamos ofreciendo 2 puntos por arriba de la inflación, y tienen sueldos de promedio de 150.000 pesos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta un laburante, ¿sí? Un referente de acá de FATE, de la fábrica está acá a unos kilómetros. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos.